Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro reportaje semanal. Hoy nos dirigiremos a la Facultad de Medicina del campus de Leioa, en la provincia de Vizcaya, donde analizaremos más de cerca un tema vigente en la actualidad, la cirrosis hepática. La cirrosis hepática es la inflamación del tejido intersticial del hígado, que se traduce en cicatrización y, por tanto, un funcionamiento eficiente del órgano. Es una enfermedad crónica e irreversible, producida por una fibrosis en los hepatocitos, que son las células del hígado. Esto conlleva cambios en la estructura del propio órgano y en sus funciones, debido a que la circulación sanguínea quedará bloqueada. En estadios avanzados, esta enfermedad puede llegar a desencadenar una insuficiencia hepática o mismamente un cáncer. Los factores de riesgo más frecuentes, como expone la Asociación Médica Americana, son los siguientes: infección por el virus de la hepatitis B o C, enfermedades del hígado graso no alcohólico. Esto ocurrirá, por ejemplo, en personas obesas que llevan una dieta no adecuada a sus necesidades, enfermedades hereditarias, como pueden ser la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson o deficiencia ante la antitripsina, y la exposición prolongada al alcohol, lo cual nos parece la más interesante y es por la que nos dirigiremos hoy al campus de Leioa, donde le tendremos encargado a nuestro corresponsal Álvaro Martínez. Durante el desarrollo inicial de la patología, muchos de los afectados no presentan síntomas, pero según avanza la enfermedad, pueden detectarse algunos signos clínicos como debilidad y fatiga, pérdida de apetito y peso, náuseas, vómitos e hinchazón del abdomen, entre otras. Según la lista del Instituto Nacional de Diabetes e Enfermedades Digestivas del Hígado, la sintomatología que se observa cuando la enfermedad ya está bastante desarrollada sería edemas y ascitis, hemorragias frecuentes, hipertensión portal, ictericia y cálculos biliares, entre muchas otras. En cuanto a los criterios de definición de caso, en lo que respecta al diagnóstico, cabría destacar la importancia de la anamnesis. El médico debe buscar indicios de que el paciente esté sometido a riesgo de sufrir una cirrosis, por ejemplo, si presenta un problema de alcoholismo u obesidad. Para estudiar el hígado, utilizaremos otras pruebas como la ecografía o la resonancia magnética. Y por último, para confirmar el diagnóstico, se realizará una biopsia, mediante la que obtendremos una muestra de tejido hepático que será sometido a examen detallado. Una vez se diagnostica la patología, procederemos al inicio del tratamiento. No existe un tratamiento capaz de eliminar la cirrosis por completo, puesto que, como se ha dicho antes, es un proceso crónico e irreversible. Aún así, es muy común que se intente mejorar los hábitos de vida, eliminando el alcohol, con una dieta equilibrada, etc., para aliviar los diversos síntomas. Y bueno, nos hemos acercado al campus de Leioa, donde hablaremos con diversos científicos expertos en la materia. Bueno, nos encontramos aquí con el Dr. Patrick Ayero. Bien, Patrick, ¿qué puedes contarnos acerca del estudio que habéis realizado? Hola, muy buenas. Pues bueno, lo primero de todo, explicaros por qué hemos elegido el alcohol como principal factor de riesgo ante la cirrosis hepática. Y esto se debe a que creemos que en la actualidad el consumo de alcohol entre los jóvenes supone un problema de salud no solo a nivel estatal, sino ya a nivel internacional. Es por ello que, además de intentar buscar si existe una asociación entre el consumo de alcohol y la cirrosis hepática, queremos llegar más allá e intentar concienciar a los jóvenes de que un consumo desmesurado de alcohol puede suponer a la larga unas consecuencias graves. Bueno, para comprobar nuestra hipótesis previa de causalidad, lo que hemos hecho ha sido realizar un estudio analítico observacional de cohortes, ya que por razones éticas no hemos podido realizar un estudio experimental. Y bueno, esto yo sé que os suena raro. ¿Qué es esto de un estudio observacional de cohortes? Pues bien, es simplemente seleccionar una muestra representativa de la población y la dividiremos en dos cohortes o dos grupos. El primer grupo estará expuesto al factor de riesgo y el otro grupo no estará expuesto. Una vez que transcurren los 4 años que dura el estudio, analizaremos los resultados y a partir de ahí pues veremos si existe, si hay una mayor incidencia de la enfermedad en la cohorte de expuestos o no. ¿Cómo hemos seleccionado esta muestra? Pues bien, lo que hemos hecho ha sido realizar un cuestionario previo y hemos seleccionado unos voluntarios sin distinción de sexo, ya sea masculino o femenino, y que tengan una edad de entre 30 y 59 años, porque creemos que necesitamos un tiempo de exposición al factor y que ya los individuos tengan una edad. Además, en estas edades se ve que el consumo es más frecuente y en mayores cantidades. Además, es muy importante, que hemos creído muy importante, realizar el estudio en residentes de la comunidad autónoma vasca. Vale, muchas gracias, Patrick. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy yo de nuevo y os voy a enseñar un poquito las instalaciones de la UPV en la que hemos trabajado. Venid. En los estudios de cohortes partimos de un grupo de individuos expuestos al factor de riesgo y de otro conjunto comparable en todos los aspectos cuyos individuos no están expuestos a dicho factor, con el fin de estudiar la incidencia de la enfermedad en ambas cohortes, es decir, el número de casos nuevos que se producen en cada grupo. Este tipo de análisis tiene diversas características que lo diferencian de los demás,
y que lo han hecho idóneo para nuestro propósito. En primer lugar, son estudios longitudinales, es decir, de seguimiento, lo que significa que vamos a estudiar las dos cohortes durante un tiempo determinado. En concreto, hemos decidido que durante un periodo de 4 años. A su vez, es prospectivo, es decir, que utilizamos datos que obtenemos una vez finalizado el estudio. Asimismo, es propio de los estudios de cohortes que se desarrollen de la causa al efecto, cosa que nos ha parecido muy interesante, puesto que de esta manera podemos observar el grado de efecto que tiene el alcohol sobre la evolución de una enfermedad como la cirrosis hepática. Un estudio de cohortes nos proporcionará además información sobre la relación entre el factor de riesgo escogido y la enfermedad mediante una serie de medidas. En primer lugar, el riesgo relativo, que es la fuerza de asociación entre la exposición y la enfermedad. En segundo lugar, el riesgo atribuible, que se entiende como la diferencia entre la incidencia de enfermos entre la cohorte expuesta y de la no expuesta. Y por último, la fracción atribuible, que nos va a indicar el número de enfermos que son debidos a la acción directa de la exposición. Por otro lado, para evitar sesgos que puedan modificar los resultados, es muy importante realizar un buen diseño experimental, pero dentro de ello es primordial en los estudios de cohortes darse cuenta de que todos los sujetos están sanos en el momento inicial, para así determinar que los enfermos cirróticos que vayan apareciendo a lo largo del estudio son totalmente nuevos, es decir, incidentes. Aquí se halla la razón por la cual no escogimos un estudio de casos controles, que también es analítico observacional. Y esto se debe a que en este tipo de estudios se escoge un grupo de individuos ya enfermos. Por lo tanto, podríamos determinar que no es adecuado para nuestro objetivo, ya que queremos ver cómo se desarrolla la enfermedad partiendo de sujetos sanos, por un lado expuestos y por otro no expuestos al alcohol. Ahora nos encontramos en la misma puerta de la Facultad de Medicina, con el experto en la materia Javier Roa. Muy buenas, Javier. ¿Qué puedes contarnos acerca de los resultados de este estudio? Muchas gracias, Álvaro. Gracias a los resultados del estudio hemos podido obtener una serie de medidas de frecuencia, de asociación y de impacto, las cuales nos han permitido alcanzar nuestro objetivo en este estudio, el cual era analizar la posible relación entre la cirrosis hepática y el alcohol. En primer lugar, mediante las medidas de frecuencia hemos hallado la prevalencia del estudio, la cual se trata del número de personas que padecen cirrosis entre el número total de individuos en el estudio. También hemos podido observar dentro de nuestra población de estudio la proporción de gente que bebe y la gente que no, así como la proporción de gente que padece cirrosis y la gente que está sana. También podemos utilizar la razón, otra medida, para comparar los resultados, por ejemplo, para estudiar cuántos enfermos se dan por cada persona que está sana. Por otro lado, al tratarse de un estudio de seguimiento, en base a los resultados del mismo, hemos calculado el riesgo relativo, para ver en qué medida hay una asociación entre los bebedores habituales y el desarrollo de la cirrosis en la muestra. De esta manera, hemos visto que la incidencia en el grupo de expuestos es mayor que en la incidencia del grupo de no expuestos. Se observa, por tanto, una asociación positiva o directa entre la exposición y la enfermedad. El factor, el alcohol en este caso, es por tanto un factor de riesgo. Por último, también hemos analizado dos medidas de impacto. Por un lado, el riesgo atribuible en expuestos y por otro lado, el riesgo atribuible porcentual en expuestos. El riesgo atribuible en expuestos nos indica la diferencia entre la incidencia de la cirrosis en expuestos y no expuestos al factor de riesgo, que en este caso sería el alcohol. Por lo tanto, gracias a esta medida podemos observar cuántas personas sobre una población X expuestas al consumo de alcohol desarrollan cirrosis, debido al hecho de estar expuestas a este factor de riesgo. En cuanto al riesgo atribuible porcentual en expuestos, este representa la proporción de la incidencia de enfermedad que se evitaría entre los expuestos si se evitara la exposición al factor de riesgo. Mediante el cálculo de esta medida hemos obtenido el porcentaje de las personas expuestas al alcoholismo que desarrollan la cirrosis, el cual es debido al hecho de estar expuestas a este factor de riesgo. Perfecto, Javier. Muchas gracias por tu tiempo. Sin embargo, tras el estudio realizado por los científicos en la Universidad de Leioa, desde el programa quisimos contactar con algunos expertos en la materia que de alguna manera nos dieran su opinión, criticaran la labor que habían desempeñado los primeros en la realización del trabajo. Y es que, según nos han podido comentar, encontramos ciertos factores de interacción cuando tenemos dos factores de riesgo que individualmente ya estaban asociados en un primer momento con la enfermedad y que asociados están modificando su efecto, alterando así el riesgo de enfermar. Esto se produce de dos maneras. La primera de ellas es la sinergia, que se produce cuando un segundo factor potencia el efecto del primero, en nuestro caso, la exposición al alcohol.
Cuando ambos están presentes, incrementará el riesgo de sufrir la enfermedad. En el caso de este estudio, podríamos interpretar la posible interacción entre la obesidad y el consumo del alcohol, puesto que ambos factores de riesgo puestos en común podrían estar potenciando sus efectos sobre el hígado. El segundo modo de alterar la enfermedad es el antagonismo, cuando un factor disminuye el efecto de otro, provocando así que se reduzca el riesgo de padecer la enfermedad. En este caso, podríamos encontrar una posible relación antagónica entre el consumo de alcohol y una dieta equilibrada. Aunque no es muy común, se podría dar el caso de que un individuo que normalmente esté habituado a comer variado, alimentos saludables y de forma equilibrada, también sea consumidor frecuente de bebidas alcohólicas, lo que se podría traducir en una disminución del efecto del alcohol sobre la cirrosis hepática. Para profundizar más sobre el tema, hemos querido contactar con un crítico en particular, como es Miquel Rodeño. Bienvenido al plató, Miquel. Muchas gracias. Como vosotros bien habéis dicho, la interacción tiene una importancia capital a la hora de diseñar un estudio, pero también tenemos que tener en cuenta que existen otros factores, como quizá la confusión, que afectan a los resultados directamente de este estudio. La confusión se da cuando existe una asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad, pero que es debida a la presencia de una tercera variable, es decir, de un factor confusor. Entonces diríamos que hay una falsa asociación. Es necesario conocer estos factores de confusión para poder de cierta manera controlarlos y evitar que invaliden nuestro experimento. Encontramos diferentes formas de hacerlo. En un primer lugar, en el diseño del estudio. Tenemos el método restrictivo en el caso de que encontrásemos una asociación entre el género masculino y la cirrosis hepática, de forma que en los hombres la prevalencia fuese mayor. No podríamos concluir que el género masculino tuviera mayores posibilidades de padecer la enfermedad. Esto realmente no es así. No hay una característica genética en el hombre que favorezca dicha enfermedad, dicho proceso, sino que los hombres están acostumbrados... Entonces, no es realmente que ser hombre lo que potencia la enfermedad, sino... No, que habitualmente en la sociedad se da que es más habitual que los hombres consuman, digamos, ¿no? Los hábitos efectivamente, que consuman mayores cantidades de alcohol y con mayor frecuencia. Eso es. Por tanto, para eliminar este factor confusor, podríamos dedicar el estudio únicamente a hombres y separarlo de las mujeres. Es la restricción, ¿verdad? Eso es, nos referimos que en un estudio con restricción. Eso es. También tenemos el método de apareamiento, que se trata de elegir personas con las mismas características, solo hombres o hombres con la misma talla, hombres con el mismo peso, y así conseguiríamos pues, evitar estos errores que van pues, poco a poco haciendo que nuestro estudio pues, los resultados. Efectivamente. Vayan alterándose. En segundo lugar, podemos controlarlo en el análisis del estudio, por medio de la estandarización, de la estratificación y de los modelos estadísticos de regresión. En el caso de que encontrásemos una relación de interacción entre dos factores, pues ya no se podría dar una relación de confusión. También, vosotros bien habéis dicho en el estudio que en la búsqueda de asociación entre un factor de riesgo como es consumir alcohol y una enfermedad como la cirrosis hepática, se puedan dar falsas asociaciones. Estas pueden producirse por la interacción que has mencionado tú, la confusión que acabo de mencionar yo, pero también tenemos que tener en cuenta los sesgos. Asimismo, pues tenemos que diferenciar dos tipos de sesgos. Los sesgos o errores sistemáticos que se producen en las etapas del diseño al escoger la muestra o en la fase de recogida de información. No es posible evitarlos con ningún tipo de análisis, solo podríamos hacerlo por medio de un buen diseño muestral. Por tanto, perdone de nuevo que le interrumpa, realmente un sesgo así en el lenguaje coloquial, para que nos entienda el hombre de a pie, es un tipo de error, digamos, ¿no? Efectivamente, son errores que se producen a la hora de diseñar nuestro estudio y que pues, poco a poco van haciendo que se acumulen los errores y que debemos de tratar de evitarlos. Eso es. Dentro de los sesgos que os he mencionado, tenemos los sesgos de selección, en los que las muestras no son representativas de la población objetivo, la población que nosotros estamos estudiando la enfermedad, en este caso la cirrosis hepática. En los estudios de seguimiento, que es el que nos habéis presentado, suelen darse cuando se producen abandonos de los individuos que pertenecían a la población muestral, o si en algún momento aquellos individuos que hemos determinado como no bebedores pues empezasen de repente a consumir alcohol. También tenemos los sesgos de información, que son errores producidos en la recogida de información. Es posible que ocurriesen si no diagnosticamos de manera correcta la enfermedad, o si lo hacemos sin seguir los criterios diagnósticos estipulados. También tenemos
que tener en cuenta el azar o los errores aleatorios, que tienen también una importancia capital. No podemos quitar importancia a ningún tipo de error, tenemos que tener todos en cuenta a la hora de diseñar nuestro estudio. Este azar pues se da por el hecho de trabajar con muestras en lugar de la población al completo. Podemos controlarlo, de algún modo reducirlo por medio de un buen análisis estadístico, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que esto lo podemos hacer aumentando el tamaño de nuestra población muestral. A mayor tamaño en la muestra, menor es el error aleatorio. Normalmente, en el análisis estadístico se debería trabajar con test de hipótesis, para contrastar que el riesgo relativo nos aporta un dato estadísticamente significativo y con un intervalo de confianza correcto. Por último, para finalizar, una vez que ya hemos tenido en cuenta todos estos posibles errores, todo estudio científico debe cumplir los criterios de causalidad que Bradford Hill enunció en 1965 y que promueven la universalidad, la cohesión y la coherencia de la información. Muchas gracias, Miquel Rodeño, muchas gracias por tu tiempo. Y nada, nos veremos la semana que viene en una nueva edición de nuestro informativo semanal. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla.